Este pasaje tiene algunas partes que son un poco difíciles de interpretar, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo en este sentido. A mí me parece una locura. Hay personas, pienso que no son pocas, aunque yo no llevo estadísticas, por lo tanto mi percepción puede estar errada, pero pienso que no son pocas. Con todo, insisto en que es una locura que las personas deseen ser amadas sin amar primero. En ese sentido, me parece pertinente citar Lucas 6:38, que dice: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que pedís, os volverán a medir. Para los egoístas, este versículo significa que si dan algo a alguien, Dios le dará mucho más a ellos. Pero no es eso lo que el Señor está diciendo. Él está hablando de la justicia de Dios. Está hablando de que si damos desinteresadamente, Él nos recompensará como crea justo y necesario hacerlo. Así de sencillo y básico. La vida cristiana, la verdadera vida cristiana, está exenta de egoísmo. Y eso es evidente cuando leemos que el Señor nos manda a ayudar al prójimo e incluye entre nuestros prójimos a nuestros enemigos. ¿Cómo podríamos amar a nuestros enemigos siendo egoístas? Estas cosas son mutuamente excluyentes. O tenemos una o tenemos la otra. En el pasaje de hoy, en el versículo 12, hay un mandamiento claro. Todas las cosas que queremos que los hombres hagan con nosotros, todas, no algunas, no a veces, no cuando tenemos ganas, no las que nos convienen, todas las cosas que queremos que los hombres hagan con nosotros. A mi esposa, en esta semana o la anterior, no me acuerdo, después de hablar de la regla de oro en el salón, le salió uno con la regla de plata. Necesitaron de que la regla de plata. Y digo, de que la supuesta regla de plata, porque en realidad esa regla de plata no existe. La supuesta regla de plata es: no hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. Así es como el mundo lo dice. Saben, yo, igual que creo que la mayoría de nosotros, llegué a decir esta cosa, pero un día me senté a pensar esto y lo otro no son lo mismo. No se parecen realmente. Si nosotros hacemos un análisis sencillo, nos vamos a dar cuenta que si hacemos con los demás lo que queremos que hagan con nosotros, nunca vamos a necesitar esa supuesta regla de plata. Porque no haremos lo que no queremos que hagan con nosotros. Entonces, la regla de plata realmente no existe. En este capítulo hay una serie de sentencias que, si las miramos por encima, no vamos a ver la conexión de una con las otras. Y a mí me parece que pudiéramos verlo de diferentes formas, pero yo quiero que nos concentremos en este versículo 12 y podremos darnos cuenta de cómo es que varias de esas sentencias tienen su centro en ese versículo específico. Vamos a comenzar dándonos cuenta que no podemos arreglar a los demás si nosotros mismos estamos rotos. Después vamos a poder examinar la importancia de valorar lo que en verdad es importante. Después de eso, conversaremos sobre la importancia de confiar en Dios y finalmente veremos el vínculo tan estrecho entre hacer a los demás todo lo que queremos que hagan con nosotros y entrar por la puerta estrecha. Vamos a leer nuevamente, antes para comenzar, el versículo 12. Léalo conmigo. Versículo 12, Mateo 7:12. Dice: así que todas las cosas que queráis, faltan como 20 personas que no están leyendo, a ver, todos juntos. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Observemos que comienza con así que, lo que significa que
lo que se dijo antes está conectado, estrechamente vinculado con lo que se va a decir después. Así que veamos lo que se dijo antes. ¿Ok? Lo primero que se dice es, no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, no puedo arreglar a los demás si yo mismo estoy roto. Este versículo se utiliza para decir que yo no debo juzgar a los demás, pero eso no es lo que dice ahí. No juzgar no es no juzgar. Hay un dicho que dice, el que tiene rabo de paja no se acerque a la candela. No debo juzgar si yo estoy igual o peor que la otra persona. Yo no debo juzgar a alguien, por decirle algo, alguien que come muy rápido, si yo también como rápido. Yo no voy a decirle, hey, tú sabes qué, no comas así porque te vas a indigestar. El primero que tiene que aprender eso soy yo, porque yo también lo estoy haciendo. Y eso por hablarle de algo así como sencillo, ¿no? Pero pueden ser muchas cosas. Si yo tengo un defecto, yo no puedo estar señalando a la otra persona por el mismo defecto. Lo que tengo que hacer es corregir mi defecto, corregir mi pecado. Entonces, no juzgar no es no juzgar. O sea, no es que yo no puedo juzgar lo que otras personas están haciendo. Es que si yo lo estoy haciendo, yo no puedo, no tengo el derecho, no tengo, hay una expresión, para ver, ¿cómo se dice? Autoridad moral para juzgar al otro cuando yo estoy haciendo lo que supuestamente estoy criticando en el otro. La paja puede ser una viga y la viga puede ser una paja. Si la viga está en mi ojo, si la paja está en mi ojo, es una viga. Y si está en el ojo ajeno, es una paja. Usted tiene por ahí, agarre cualquier cosa pequeña, busque algo pequeño. Pequeño, lo más pequeño que tenga. Sí, eso está bien. Cualquier cosita, pero muévanse, agárrense algo. Entonces vamos a hacer un ejercicio, agarre algo pequeño, busque algo pequeño por ahí, cualquier cosa. Un lápiz, lo que sea, busque algo pequeñito. Sí, puede ser un lápiz. Puede ser un lápiz, lo que sea, pequeñito. Lo más pequeño que pueda, un cabello, no abuse. Algo pequeño. ¿Ok? No abuse, porque sean como 10 cabellos, pero uno solo, no. ¿Ok? Era algo que usted pueda poner así frente a su ojo. Póngalo así frente a su ojo. Así cerquita. Ahora aléjelo, así vaya alejándolo. ¿Ve la diferencia? Cuando está cerca de mi ojo me impide ver ciertas cosas. Dependiendo del tamaño, va a afectar mi capacidad de visión. Entonces, si yo tengo el problema cerca de mi ojo, yo no estoy viendo bien, yo estoy viendo como que nublado, y vengo de que a decirle al otro, pero yo tengo el mismo problema. Si el problema está en mí, es una viga. Si el problema está en el otro, yo lo veo como una paja, pero en mí es una viga. Entonces, lo primero que tengo que hacer es curarme yo, sanar mi problema, quitarme ese problema, y después puedo ayudar al otro. Mire lo que dice. Porque con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con la medida con que medís os será medido. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? O sea, si yo no, ¿cómo yo le voy a decir, hermano, yo te voy a ayudar a resolver tu problema si yo mismo no lo resuelvo primero? Yo no tengo la capacidad de ayudar al otro si yo mismo no he podido resolverlo en mí. Ve que no se trata de no juzgar, se trata de resolver mi problema primero y no de estar señalando al otro cuando yo mismo tengo el problema. No se puede ver bien con la viga en el ojo. Tengo que resolver el problema, tengo que resolver mi pecado. La única solución para el pecado se llama Jesucristo. Una persona que ha resuelto su problema de pecado no juzga, restaura. Usted ve a Jesús con la mujer adúltera y que todos estos sinvergüenzas, que seguramente también eran adúlteros y mentirosos, querían apedrearla. ¿Y Jesús qué hizo? Ni yo te juzgo, vete y no peques más. La restauró. El que realmente está sano, que está limpio, lo que hace es restaurar. Ahora, yo me pregunto, si eso tiene algo que ver con lo que dice que todas las cosas que quiero que los hombres hagan conmigo,
esas son las que debo hacer. Yo quiero que si yo tengo un problema, que me restauren. Pero el que me va a restaurar tiene que haber resuelto primero su problema. Y al revés, yo quiero ayudar a restaurar. Pero si yo tengo el problema, lo primero que tengo que hacer es restaurarme yo y después puedo ir a restaurar a los demás. ¿Ok? Entonces, lo siguiente es valora lo que es importante. Versículo 6. Este versículo es una cosa seria. No deis a los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Este versículo ha sido un problema durante siglos. ¿Ok? Aquí hay una doble advertencia. Los santos y las perlas son lo mismo. De igual forma, los perros y los cerdos representan lo mismo. Se trata de cosas que son importantes y que no deben ser tratadas descuidadamente, o por lo menos con el entendimiento de que de seguro van a ser consecuencias negativas. O sea, yo no puedo, si yo tiro a un chiquero hecho perlas, los cerdos ni siquiera se van a dar cuenta que están allí. Van a pasar sobre encima de las perlas, las van a pisotear, no las van a valorar. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo más histórico. Histórico, y que a lo mejor a algunos moleste, pero espero que no. Cuando los españoles llegaron aquí a la América, dicen por ahí la historia, no sé, porque a veces dicen que no era así, que no sé qué, pero bueno, dicen por ahí, eso es lo que nos contaron a nosotros en la escuela, que los españoles cambiaban espejitos y baratijas con los indígenas que le daban oro. Porque los indígenas no valoraban el oro, pero los españoles sí. Otro caso, y ahora este es bíblico, pero es también un poco diferente. En el tiempo del rey Salomón, dice que la plata no valía nada, porque todo era puro oro. El esplendor era tan grande y todo era puro que la plata ni siquiera se consideraba importante. Había tanta abundancia de oro y de riquezas que la plata era como, mira que yo está ahí para comprarla barata y después vender la cara. El asunto es que nosotros tenemos que saber qué valen las cosas. ¿Ok? Yo voy a ver esto en dos sentidos. En un caso es una fuerte advertencia y en otro caso es una prohibición también fuerte. ¿Ok? Lo primero es el Evangelio es santo. ¿Ok? Y se debe predicar a todo el mundo, sin excepción. Pero, hay personas que al predicarles el Evangelio se van a volver contra nosotros y nos van a despedazar. Van a maltratarnos. Así que, sabiendo eso, no debemos dejar de predicar el Evangelio a todo el que podemos y aceptamos las consecuencias. El Señor no nos está diciendo no prediques el Evangelio porque es santo y el que no es santo no lo va a recibir. Está diciendo, cuando tú prediques el Evangelio, lo que va a pasar es que los cerdos y los perros van a venirse contra ti y te van a maltratar. ¿Y qué tienes que hacer? Seguir predicando el Evangelio. Y el otro aspecto es el aspecto más natural. Aquí tenemos, a ver, 3 niñas hermosas y 2 guapos muchachos. Jovencitos estoy hablando, ¿no? Ya lo demás hemos vivido nuestra vida de cierta forma. Ay, Nica también. 4 hermosas jovencitas. ¿Okay? En aquel tiempo, podía decir, el padre podía entregar la hija a una persona para que se casara. Pero vamos a hablar en este tiempo. Ustedes niñas y ustedes jovencitos son preciosos. ¿Ok? La Biblia advierte, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No des tu belleza, no des tu pureza, no des tu santidad a cualquiera. Muchas mujeres y hombres cristianos se han casado con mujeres y hombres no cristianos, y esos hombres y mujeres no cristianas se han vuelto contra ellos y les han armado un problema y ellos no han sabido dónde meterse porque no entendieron
que ellos son perlas y que no deben arrojarse ante los cerdos. No entendieron que ellos son santos y que no deben arrojarse ante los perros. Y no quiero ofender a nadie, estoy utilizando los términos bíblicos. Pero cada cristiano es una perla preciosa de Dios. Ustedes niños y usted jovencita son perlas preciosas, son santos. No se mezclen con cualquiera. No dejen que los cerdos o los perros los mareen, porque ya no es como antes. Ahora los jovencitos y las jovencitas dicen, ay, yo estoy enamorado, estoy enamorada de fulano, de sutana. Y el tipo grande, el tipo muy guapo y habla hasta por los codos, y la mujer se deja marear, y la muchacha viene con sus tacones altos y su maquillaje, y el muchacho queda, no se dejen marear. Miren más adentro. El Señor nos mostró cómo es el asunto. Esto no es algo que solo Dios puede hacer. Los hijos de Dios también podemos hacerlo. ¿Qué hizo el Señor? Le dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo hermoso que es. Yo miro el corazón. Y cuando usted es hijo de Dios tiene la capacidad de ver el corazón. Y cuando usted ve el corazón, usted sabe que ese corazón está sucio y que usted no tiene nada que hacer ahí. Espere. Ese no es, esa no es. Espere. Que Dios tiene otro santo, tiene otra perla para usted. Yo me pregunto, ¿será que si yo no puedo tomar buenas decisiones en cuanto a lo que es importante, podré tener la capacidad de hacer con los demás todo lo que quiero que hagan conmigo? Ni siquiera puedo hacerlo bien para mí. Voy a estar tomando decisiones totalmente erróneas. Nosotros tenemos que saber quiénes somos. No es un asunto de sentir más. Al contrario, precisamente porque somos quienes somos, nosotros amamos a la gente, consideramos a la gente, tratamos a la gente bien. Nosotros no tratamos a nadie como perro, ni lo tratamos como cerdo, los tratamos con amor. Pero esto es algo distinto. Estamos hablando de las consecuencias, porque los valores no son los mismos. Porque no tenemos la misma fe, no tenemos el mismo pensamiento. Entonces no debemos mezclarnos. A diferencia de, por ejemplo, los musulmanes, aquí no se obliga a nadie. Cada uno tiene que tomar su decisión, porque el cristiano es libre. Somos libres. Pero Dios espera que nosotros tomemos buenas decisiones. Tercer punto. Podemos confiar en Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. El que busca halla. Y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Pedir sin fe es igual a no pedir. Déjeme repetírselo. Pedir sin fe es igual a no pedir. ¿Ok? Nosotros debemos dejar de estar interpretando la Biblia a nuestra conveniencia. Cuando nosotros leemos pedid y se os dará, pensamos, yo pido lo que sea y Dios me lo da. Tenemos que pensar a quién se lo estamos pidiendo. Se lo estamos pidiendo a Dios. Y nosotros, gracias a la Biblia y a la hermana Porfidia, que nos lo recuerda constantemente, sabemos que si nosotros pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, tenemos la petición que le hayamos hecho, pero tiene que ser conforme a su voluntad. Entonces, yo tengo que saber a quién le estoy pidiendo. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Cuando nosotros pedimos con fe, no nos quedamos de brazos cruzados. El que pide con fe actúa. ¿Ok? Entonces dice, si yo pido, debo creer. Esta es la primera acción del que pide con fe. Él cree. Creer es un verbo. Termina con ER. Y todo lo que termina en AR, ER e IR es un verbo. Esto es un verbo que está en infinitivo. El que pide debe creer. Esa es la acción que debemos tener cuando estamos pidiendo. Debo creer que recibiré. Porque el Señor dice que si tú pides conforme a su voluntad, recibes. ¿Ok? Entonces, mi primera acción es yo creo. Por eso es que cuando yo termino mi oración, y esto debemos dejar de hacerlo mecánicamente, porque la gente allá afuera da gracias a Dios mecánicamente, pero nosotros lo hacemos porque sabemos el Dios que tenemos, porque sabemos que Él ha respondido. Entonces yo levanto mis manos y doy gracias porque sé que Dios me escuchó, porque yo creo que la promesa de Él es fiel. Así que yo sé que Él me escuchó, y como yo sé que Él me escuchó, yo puedo darle gracias con todo mi ser. No unas gracias superficiales, no unas gracias educadas, no, una gracia que viene de lo profundo, una gracia que viene del entendimiento. Yo doy gracias a Dios. Ahora, si yo creo, dice la Biblia, recibiré. O ya he recibido. Pero si yo creo que recibiré o que he recibido, buscaré. Esta es la siguiente acción. Porque el que busca halla. Perdón, me equivoqué. Si yo creo que recibiré o que he recibido, buscaré. Mire, le explico cómo actúa esto. Cuando yo me inclino a orar, al principio, sé que no tengo. Así que pido. Y pido, pero llega un momento en que yo sé que tengo. Aunque no lo tenga, lo tengo. Y cuando yo lo tengo, yo lo tengo. Es mío. La Biblia dice que cuando yo oro y mi oración llega delante de Dios, dice que la paz de Dios inunda mi ser. Me guarda mi pensamiento, guarda mi corazón y mis pensamientos. ¿Por qué? Porque ya yo recibí. No lo tengo en mi mano, pero ya Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. ¿Dónde está? No lo sé. Me toca salir a buscarlo. Ya Dios lo hizo. Y finalmente, cuando encuentro lo que se me ha dado, porque puede ser, por ejemplo, un trabajo, y yo llego al trabajo. Mire, hay cosas en las que yo no creo. Aunque a algunas personas le ha funcionado, yo no las creo. Ese asunto de que yo me paro afuera y reclamo tal lugar, a algunas personas le funciona y yo, gloria a Dios porque le funciona. Pero yo pienso que Dios funciona distinto. Yo pienso que Dios nos lleva a nosotros a ser arriesgados. Nos llega a nosotros a entrar en un lugar y decir, vengo para. A veces llegamos a un lugar y ya se acabó la oportunidad porque se la dieron a otro. Sí, pero yo estoy aquí, que me entrevisten. Sí, pero nos hace osados. El tocar no significa que yo toco y ya no. El tocar significa que yo me vuelvo osado y hago cosas que normalmente no haría o que otro no haría. Y empiezo a actuar de una manera que nadie lo comprende, pero empiezo a hacer cosas. Y a veces yo mismo, cuando salgo, y que, pero ¿por qué yo? Pero entonces vemos cómo Dios responde a eso. Cómo Dios realmente se manifiesta en eso. No es que nosotros simplemente yo llego, bueno, aquí está lo que yo quiero. ¿Y qué pasa cuando abres y te dicen no? ¿Te regresas llorando a tu casa? No. Es como la película esa de Valientes, que el muchacho está sin trabajo, lo despiden y entonces de repente lo llaman para ir a un trabajo de una constructora, y cuando llegan el tipo lo trae a todo rojo y le dice, ya
vete que ya le dimos trabajo a otro. Y él se va caminando y empieza a decirle a Dios, Señor, yo he hecho todo, estoy tratando de sostener a mi familia, pero tú no me ayudas. Y en lo que él está orando, un señor lo llama por su nombre. Pero resulta que el que lo llama por su nombre pensaba que era otro. El otro estaba en el hospital. Y él quedó trabajando con el Señor y consiguió trabajo y después consiguió trabajo. Dios sabe. Pero nosotros tenemos que saber que Él es el que sabe. Ahora, el tema aquí con este asunto de pedir y se dará es que pedimos. O más bien, ¿para quién pido? Porque dice, todas las cosas que quieren que los hombres hagan contigo, ¿qué quiero que los hombres hagan conmigo? Bueno, si yo tengo una situación difícil, que Dios ponga a orar por mí. Y yo debo estar dispuesto también a orar por otro. ¿Usted cree que si yo le pido a Dios por Celi, que tiene una situación, o por Giovanni, o por la hermana Porfidia, que tiene una situación, o Dios no me va a escuchar? Claro que me va a escuchar. Y yo voy a pedir por él. Si yo quiero que pidan por mí, también tengo que orar por los demás. Si yo quiero tener fe por mí, tengo que tener fe por los demás. El cristianismo no está enfocado en nosotros, está enfocado en los otros. La fe cristiana que apunta hacia adentro es una fe falsa, es un cristianismo falso. No existe, es de mentira. La fe siempre que apunta hacia afuera, el cristianismo siempre apunta hacia afuera, hacia ayudar al prójimo. Pido, busco y llamo porque Dios es bueno y sabe dar buenas cosas a los que se la pidan. Pido, busco y llamo porque Dios es bueno y sabe dar buenas cosas a los que se la pidan. Cuarto y último, entra por la puerta estrecha. Todo lo que está antes de esto no tiene ningún sentido si usted no ha entrado por la puerta estrecha. Y aquí yo tengo un orden, pero no tiene que ser en ese orden. La puerta estrecha es el Evangelio, manifestado en hacer con los demás como quiero que hagan conmigo. El Evangelio, todo el Evangelio se resume en esto. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. O sea, el Evangelio está cimentado en el hecho de que yo haga con los demás como quiero que hagan conmigo. Un cristiano que no actúa de esa manera, que no está dispuesto a hacer con los demás como quiere que hagan con ellos, está viviendo un cristianismo falso. Un cristiano que no reacciona ante la necesidad del prójimo está viviendo un cristianismo falso. Pablo dice, toda la ley se resume en esta sola sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no estoy amando a mi prójimo como a mí mismo, mi cristianismo es falso. Entrar por la puerta estrecha requiere que nosotros empecemos a pensar en los demás. Si yo necesito ayuda, yo quiero que alguien me ayude, de modo que yo ayudo a los que necesitan ayuda. Si estoy perdido, quiero que alguien me oriente, de modo que oriento a los que necesitan ser orientados para que dejen de estar perdidos. Hablaba con un hermano al que le tengo mucho aprecio, y él de vez en cuando así reacciona a algunos de los devocionales. Y en estos días estuvimos conversando en Callecú y yo le decía a él, mira, estábamos hablando con otro que es nuevo en la fe, relativamente nuevo, y yo le decía, mira, yo conozco a toda esta gente, pero cuando yo vengo aquí los viernes, que yo saludo a la gente, cada uno forma su grupito, y yo voy y me uno al grupito. A este. A mí nadie me busca. O sea, no hay nadie en Callecú que venga y que quiere conversar conmigo. Eso no pasa. Una vez cada medio siglo, pero en general no pasa. Entonces el hermano se quedó pensando en eso.
Y yo le digo a él, yo siempre estoy buscando formas de bendecir a los demás. Cuando yo me meto en un grupo, yo estoy hablando, yo estoy pensando en de qué forma puedo bendecirles. Hace unos días estábamos hablando y le empecé a hablar a los que estaban allí de la responsabilidad que tenemos los hombres de guiar a nuestra familia en la fe. Y eso también le llamó la atención y estuvimos hablando de eso. Entonces yo cada vez que me meto en un lugar o lo que sea, yo trato de ser de bendición. Que mi conversación, mis palabras bendigan a la gente. Entonces yo también quiero ser bendecido. Así que yo bendigo. Yo trato de que mis palabras bendigan a los demás. Hacer con los demás todo lo que quiero que hagan conmigo es la puerta estrecha. Porque la mayoría de nosotros, y estoy hablando en términos generales, solo esperamos que los demás hagan con nosotros lo que ellos quieren que hagan con ellos. Pero los que estamos en Cristo, hacemos con los demás todo lo que queremos que hagan con nosotros. Todo el mundo quiere que lo miren a él, que le hablen a él. Él quiere que lo consientan a él, que lo mimen a él. No, tú quieres que te sirvan la comida, que te hagan lo que sea, pero tú no quieres cooperar. Y ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si tú estás en Cristo, Él no espera, tú actúas. Ahora, hay una cosa que tenemos que entender. Nosotros tenemos que entender una cosa que muchos padres no entienden. ¿Cuál es tu posición? ¿Quién eres tú en tu casa? Porque si tú le haces todo a tus hijos, tú eres el esclavo de tus hijos. Tú eres el maestro en tu casa. Mire, Jesús, al final de su ministerio, al final, déjeme remarcárselo, al final de su ministerio, cogió una vasijita así como la que usamos para chombo, para la comida, un poquito más grande, se ciñó una toalla y fue y le lavó los pies a sus discípulos. Pero ¿sabe qué? Eso no lo hizo en los 3 años anteriores. Solo lo hizo en ese momento. ¿Y por qué lo hizo en ese momento? Para darle ejemplo a ellos. Para que ellos entendieran. ¿Pero qué hizo los años anteriores? Usted vaya a leer el sermón, la alimentación de los 5,000. ¿Qué hizo Jesús? Él partió los panes y los peces y ustedes distribuyeron. No era él el que servía, eran ellos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía quién era. Y la mejor manera de servirle a ellos era poniéndolos a hacer lo que tenían que hacer ellos. Porque Jesús hacía su parte. Ellos no podían hacer el milagro. Ellos todavía no estaban preparados, pero Jesús hacía el milagro. Y ellos veían. Pero cuando llegó el momento de que ellos entendieran, Él no le lavó los pies porque Jesús estuviera sirviéndole a ellos, lavándole los pies todo el tiempo. Jesús le lavó los pies para enseñarles, para que aprendieran a ser humildes, para que no se enseñorearan los unos de los otros. Tenía un propósito. Y nosotros los padres tenemos que entender, tenemos que hacer las cosas con propósito. Nuestros hijos necesitan aprender y no van a aprender si nosotros hacemos todas las cosas. Si no entendemos quiénes somos y quiénes son ellos. La puerta estrecha es Jesús. Juan capítulo 10, versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En el versículo 10 dice, el versículo 9, pero dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta estrecha es Jesús porque el evangelio habla de Él. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el evangelio resumido. La puerta estrecha es Jesús porque Él es el camino al Padre. Todos conocemos Juan 14, 16. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La puerta estrecha es hacer con los demás como quiero que hagan conmigo. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo.
Así que el cumplimiento de la ley es el amor. No podemos hacer con los demás como queremos que hagan con nosotros si no sabemos amar. Y necesitamos saber amar. No necesitamos sentir amor, necesitamos saber amar. Necesitamos decidir amar. El amor verdadero no parte de un sentimiento o de una emoción. La Biblia dice claramente que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, y te engaña haciéndote creer que porque tienes sentimientos nobles estás amando. Eso no es así. El que ama, dice Juan, 1 Juan 4:7, es de Dios. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que ama se enfoca en dar. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que ama no se queja por no recibir, porque está enfocado en dar. La Biblia siempre habla del amor en términos de darlo, como leemos en Juan 3:16 y en otros pasajes. Siempre el amor se está dando, recibiendo. El mandamiento sobre el amor no es reciban amor, es den amor, amen. La gente que está esperando a que los amen nunca van a saber lo que es el amor, porque el amor se entrega. El que ama a Dios ama a su prójimo. Primera de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su prójimo. También dice, el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. Porque ¿quién puede amar a Dios a quien no ha visto y no ama a su prójimo a quien ha visto? En realidad, de lo que más deseo hablar es de hacer a los demás todas las cosas que quiero que hagan conmigo. Al leer me doy cuenta de algunos detalles que quizás no se pueda explicar así como tan claramente en el mensaje. Así que voy a tratar de hacer un resumen. Sí, un resumen del mensaje. Primero, si yo estoy juzgando a mi hermano por hacer cosas en las que yo mismo tengo problemas, entonces ya no estoy haciendo con mi prójimo como quiero que hagan conmigo. Porque si tengo un problema de pecado, lo que deseo es que alguien que no me juzgue me ayude a ser restaurado, me ayude a superar mi problema. Segundo, si yo echo a los santos a los perros y o las perras a los cerdos, entonces no tengo idea de lo que es importante y no podré valorar en su justa medida lo que es importante. O sea que tampoco voy a poder valorar el hacer a los demás como quiero que hagan conmigo. No voy a tener el discernimiento o el entendimiento claro de qué es ni siquiera lo que yo quiero que hagan conmigo para hacer con los demás. Tercero, si yo deseo hacer a los demás como quiero que hagan conmigo, primero debo confiar en Dios. Al leer estos versículos, nuestra carne nos lleva a pensar en pedir lo que queremos. Pero si yo confío en Dios, una de las cosas que voy a hacer es pedir por los demás. Pedir por la salvación de este, por la salud del otro. Pedir como yo quiero que lo hagan por mí, si yo estuviera en la misma situación. Cuarto, yo pienso que llevar una vida en la que hago por los demás como quiero que hagan conmigo es una muestra inequívoca de que he entrado por la puerta estrecha, donde mi yo muere para dar vida a Jesús, donde el camino es angosto porque la única opción es Jesús, es amar a los demás como a mí mismo y en consecuencia hago con los demás todas las cosas que quiero que hagan conmigo. La invitación es a entrar por la puerta estrecha, dejando la vida egocéntrica del yo y adoptando la vida que agrada a Cristo. O dicho de otra manera, adoptando la vida de Cristo y viviendo la vida de Cristo, dejando que Cristo viva en mí, como decía el apóstol Pablo.
Es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. ¿Para quién vivo? ¿Vivo para mí o vivo para Dios? Tiene que decidirlo. Porque la decisión que usted tome va a decidir el camino que coja. ¿Qué decide?